Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy en este día, ya siendo 25 de marzo, estamos a muy pocos días de terminar este tercer mes. Pero como es de conocimiento de cada uno de nosotros, es necesario ponernos delante de la presencia del Señor, y así que ruego a cada uno de ustedes nos pongamos delante de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, te pedimos que desde lo alto seas tú con nosotros, oh Dios de los cielos, y nos regales de aquello tan especial que es tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu unción especial, bendito Dios de los cielos. Permítenos, amado Señor, poder entender y comprender lo que viene hacia adelante, aunque alimentos sólidos, Señor, permítenos ser aptos para poder percibir, recibir, masticar y comer junto a ti, mi Dios de los cielos. Gracias, mi Dios de bondad, porque tú eres maravilloso, tu amor y tu misericordia constantemente con nosotros. Sigue formando en nuestra vida lo que tienes que formar y sigue haciendo con nosotros lo que tú tienes que hacer. Gracias, amado Señor, por pulir nuestras vidas, por formar nuestras vidas, por probar nuestras vidas. Continúa haciendo tú lo que tú tienes que hacer. Ahora danos de tu bendición, acompáñanos. Siempre, amado Señor, de la mano de la alabanza. Permítenos en este día ser alegres, poder alabarte de corazón, de alegría, de gozo y con júbilo. Alabemos al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
fuego. Y sin tu amor nada soy. 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 ¿De qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida? ¿De qué me sirve entender todas las palabras sin mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor nada soy. 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 Gracias, mi Dios, por permitirnos alabarte, por permitirnos gozarnos, por permitir recordar, amado Señor, y disfrutar de aquello tan especial como es el poder estar delante de tu presencia en la alabanza, Señor. Alegras y traes gozo para con nuestra vida. Ahora solamente pedirte que tomes este tiempo y que seas tú a través de tu siervo, de tu Hijo, hablando lo que tú tienes que hacer. No que sea mi palabra, ni mi conocimiento, ni mucho menos mi querer, sino que seas tú a través de mí, Señor, llegando al corazón de cada uno de tus hijos, que los llenes, que los satures, que hables a la necesidad de su corazón y seas tú mismo transformando y haciendo de ellos cada día los intercesores que tú quieres que seamos. Ahora danos de tu bendición, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días también a todos los que se van apuntando ya a este tiempo. El primer sábado estábamos hablando de la búsqueda de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es la demanda de David. Y para ello nos es necesario que abramos la Biblia, en este caso muy particular. Vamos a abrir la Biblia y lo vamos a hacer en el capítulo 27 del Salmo 27, versículo 4, y que nos reza de la siguiente manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Póngale cuidado a lo que nos corresponde en esta mañana respecto de lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos estar y poder disfrutar delante de su presencia. Dice mi versión: solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. La búsqueda de Dios es una de las demandas que hace un hombre común y corriente a Dios, pero es una demanda en la cual se está acostumbrando el cristiano y pidiendo a Dios, obviamente, que lo bendiga. Y siempre está pidiendo que lo bendiga, en una forma sindicalista, en una forma de haber formado un sindicato en contra de Dios, y siempre llegamos a Dios con un pliego de peticiones y demanda que de una manera u otra manera Dios lo prospere, lo bendiga, le sea lanzándole, ¿cierto?, un pliego de peticiones para que Él responda, como lo sucedido el día jueves, que hubo el paro de transportistas. Nos volvemos sindicalistas con Dios y lo único que buscamos en este caso muy particular es que Él nos responda y sea Él cumpliendo el pliego de peticiones que le hemos puesto. En este caso, David hace una demanda bastante grande a su Señor, pero es una demanda de búsqueda. ¿Qué implica buscar?
buscar implica ir, accionar, no va a estar siempre conforme a la voluntad y conforme a lo que yo anhelo, conforme a lo que yo quiero, o lo que pienso, o mi razón dice tener. Porque si bien es cierto, recordemos que nosotros vamos a estar siendo probados, pero también vamos a estar siendo formados. Y muchos en la formación se quedarán, y muchos en la formación se quemarán, y muchos en la formación querrán vivir conforme su pensamiento, no conforme la forma en que Dios hace para con sus vidas, ¿cierto? Y el Salmo 27:4, de una manera muy clara, es donde comenzaremos a partir de este versículo el estudio de la palabra de Dios para definir cuáles son las razones específicas del buscar a Dios, de que nosotros necesitamos, en este caso muy particular, buscar a Dios, ¿cierto? Este pasaje del Salmo 27, versículo 4, habla algo muy especial. Le pido una sola cosa a Dios, ¿cierto? Y esta buscaré, que yo pueda habitar en la casa del Señor y estar junto a Él. Mire, mi versión dice, una sola cosa le pido al Señor. Esto es lo que yo más anhelo, habitar en la casa del Señor, y por el resto de mi vida así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Este pasaje puede ser que nos identifique de una manera precisa, de una manera abundante y abrumadora en lo que nosotros somos, en lo que nosotros anhelamos y necesitamos, en este caso muy particular, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? Es muy interesante acerca de buscar a Dios, pues dice que una sola cosa demandar, y este buscaré. Es decir, yo demando, pero al mismo tiempo busco. ¿Qué busco? Cuando hablamos de acercarnos o de la búsqueda con Dios, debemos hacernos una pregunta como, ¿por qué debo de buscar a Dios? Esa es la pregunta que debe nacer en nuestros corazones. ¿Por qué el buscar a Dios? ¿Cómo puedo buscar algo que no se me ha perdido? ¿Cierto? Algo que siempre está conmigo, y aún inclusive podemos contestarnos en este caso muy particular con una historia que usted y yo recordamos respecto del hijo pródigo, ¿cierto? Que nos cuenta acerca de un padre que tenía 2 hijos, los cuales vivían con su padre y disfrutaban de todo cuanto el padre tenía, pero en un momento dado, por el medio de la razón, del raciocinio, del tiempo, de sentirse o no sentirse, o de querer libertad o no querer libertad, simplemente tomó una decisión y habló a su padre y le dijo: Padre, es necesario de que tú me des mi herencia. Entonces, al recibir la herencia, pues el padre en su plena libertad le entrega la herencia, y con eso el hijo, ¿qué hace? Se aleja del padre. ¿Y por qué se aleja del padre? Porque también quiere él ir a hacer su propia vida. Y finalmente termina alimentándose de la comida de los cerdos. Y para esto, ¿cierto?, es muy conveniente para muchos y para pocos, en este caso muy particular. Este momento es donde cae él en cuenta de que con su padre antes comía unos exquisitos manjares. Con su padre vivía muy bien. Con su padre estaba en una condición especial. Pero en este momento, sin su padre, está en una condición deplorable. Está en una condición en donde no se alimenta con el tipo de alimentación que tenía cuando él era hijo. Entonces, en medio de eso, él regresa en sí, toma conciencia, decide, porque en este caso él decide, y comienza y dice su palabra: volveré a él, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdón, primero pone contra el cielo y contra ti. Y así lo hace. Pero lo más sorprendente es la actitud del padre. En esta historia, lo más espectacular, lo más sorprendente es la actitud del padre. Miremos cuál es la actitud del padre, quien no pudo echarle en cara absolutamente nada, pues sabía que se había gastado todo el dinero y que había despilfarrado toda la fortuna, todo el trabajo del padre. Pero antes de se dice la palabra correcta, de reclamar, de pedirle a cuentas
o de regañarlo, o de retarlo, o simplemente de hacerlo a un lado. No, la actitud que toma el padre es que hace una gran fiesta y lo recibe. Una fiesta y lo recibe. En la palabra de Dios, las parábolas son aquellas revelaciones o secretos que el Señor da acerca del reino de los cielos. ¿Y por qué da acerca del reino de los cielos? Porque es ahí donde Jesús habla a través de ellas, ¿cierto? De las parábolas, para que sus hijos puedan entender, para que sus hijos puedan percibir y recibir lo que el Padre quiere para con nosotros, lo que el reino de Dios está esperando para con nosotros. En esta parábola del hijo pródigo, Jesús habla de su Padre. Si ustedes se han extraviado, si ustedes se han perdido, si ustedes se han apartado de Dios, si ustedes creen en mí, crean que todo lo que está va a ser dado por el Espíritu Santo. Todo lo que está será venido y le daremos el Espíritu Santo. Él no reúna ni renuncia a absolutamente nada, porque Él nos está entregando a su Padre. La paternidad nos está regalando a través de la entrega de su Hijo. Y en este caso, Él como hermano mayor procede a interceder por nosotros delante del Padre. E intercede por quienes, por nosotros, sus hermanos menores, que somos necios, que somos inquietos, que somos tercos, que nos hemos apartado del camino, que nos hemos apartado de Dios, que estamos haciendo las cosas conforme yo creo y conforme yo pienso. Entonces, en este caso muy particular, a pesar de que me he extraviado, Dios quiere que yo viva con Él. Es por eso que en este caso muy particular, ¿cierto?, el Padre nos dice muy claramente en Lucas 23, por favor, si me acompaña, 23:34. Vamos a ver Lucas 23:34. Dice Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice lo siguiente. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es verdad, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. La búsqueda de Dios tiene que ser una búsqueda genuina, una búsqueda sin buscar coronas, sin buscar puestos, sin buscar aplausos, sin buscar simplemente posiciones. Es que yo tengo, es que me quitaron, es que me dieron, es que me pusieron, es que aquí, es que allá. Hay diferentes razones por las cuales nosotros nos alejamos de Dios. Y el trato de Dios es general para cada uno de nosotros. Y la búsqueda tiene que ser un deleite mío. El buscar a Dios tiene que ser un deleite. Por eso David hace una demanda. Y esta demanda hace porque él quiere regresar al Padre. ¿Y por qué quiere regresar al Padre? Porque las primeras cosas que a mí me enseñaron en la vida cristiana es lo que concierne los términos de relación y comunión, los cuales se entienden a la luz de la paternidad, que si no paso por este filtro, seré de los que dicen: hago lo que hago, el Señor estará conmigo. Entonces simplemente hemos sido cristianos de nombre, cristianos de título, cristianos de posición, cristianos del momento, pero no cristianos comprometidos, llamados a estar, a ofrecernos, llamados a quemarnos, si así podríamos decir la palabra, por el amor a la obra. Cuando recibimos a Cristo es porque creemos en Él. Si yo recibí a Cristo es porque cree en Él. En la oración de fe le estamos diciendo que le creemos y hacemos allí también una oración de arrepentimiento, por supuesto que sí, donde reconocemos nuestros pecados, y cuando estamos haciendo esta oración, Él nos da el espíritu de adopción, pero recordemos que es necesario creer en Él. Yo debo creer. La vida en abundancia que vino a darnos, en este caso muy particular, conscientes somos de experimentar la paternidad de Dios y de vivir cada una de sus promesas, las cuales se cumplen a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que creer en Cristo para poder experimentar las promesas de Dios en nuestras vidas. Esto hace lo que se refiere a lo engendrado espiritualmente. Recordemos lo que decíamos en capítulos anteriores o en el devocional anterior: lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, según Juan 3:6. Por lo que es del espíritu es engendrado por Dios y recibimos el espíritu de adopción.
Es duro ver hoy en día a cristianos de muchos años, líderes grandes, líderes en los cuales se levantaron muchos líderes, porque en esta familia lo único que tenemos de bueno y lo único que nos ha servido es que somos formador de formadores. El Señor nos ha formado y nos ha formado con mucha fricción, porque recordemos que el diamante se pule con otro diamante. El hierro se pule con hierro, se afila con hierro, no es nada fácil. Y a veces hay pruebas que tocan nuestro corazón y nos prueban. A veces es difícil porque nos hemos acostumbrado a vivir en posiciones o de posicionamientos. Nos hemos acostumbrado a recibir aplausos. Y obviamente el Señor nos dio un sinnúmero de promesas para vivir una vida abundante mientras estamos con la familia. Pero como no nos cumplió la familia cierto tal requisitos que mi corazón o lo que el mundo dice y prestamos oídos al mundo, entonces yo me tomo vacaciones, entonces yo me aparto, entonces yo me alejo, entonces hablo mal de la familia, entonces hago un sinnúmero de cosas. Sé que esta familia del Senti no es la mejor y como cualquier otra iglesia tenemos manchas. Somos hombres y nos equivocamos, por supuesto que sí, pero Dios nunca se acaba de equivocar. Ahora, tomemos en cuenta muy en claro lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Es claro que nosotros tenemos que alejarnos y apartarnos, obviamente, del mal, del pecado, porque si no perdemos nuestra condición de hijos y no estamos nosotros a eso. Porque si ya recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, seguramente nos convertimos en hijos. Y como hijos tengo un Padre. ¿A quién debo de acudir? Pues al Padre. ¿A quién tengo que llamar? Pues al Padre, porque yo soy hijo. Y como hijo, mi condición de hijo jamás perderá la comunión. Mi condición como tal, jamás perderé la comunicación con nuestro Padre. Ahora, si yo me aparto de Él, entonces, si pierdo la relación, o sea, no pierdo la relación, pero sí pierdo la intimidad y la comunión con Dios. Es muy fácil, usted se enoja con su padre, usted se enoja con alguna persona y no vuelve a hablarle, se termina la comunicación, pero la relación hay. Yo me enojé varios años con mi papá y me enojé por situaciones netamente personales, necias, tercas, bobas, pendejas, perdón la palabra que utilice, pero que estuve de una forma, digamos así, con los ojos tapados, vendados, en la ignorancia, en la brutalidad mía, pedía lo que es justo, lo que merezco, la justicia como tal. Pero no nos ponemos en los zapatos de los demás, ni nos ponemos en los zapatos de Cristo, porque Cristo murió y se entregó por mí, independientemente de lo que yo haya sido, independientemente de lo que yo soy, de lo que yo hice, de lo que yo haya hecho, de mis pecados habidos y por haber, de mis errores, de mis triunfos, de mis fracasos, de mis caídas. Él dijo no, Él vale la pena, Enrique vale la pena. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer, o quién soy yo para levantar mi dedo y juzgar algo que Dios está haciendo? Yo no puedo juzgar, y mucho menos a mi Padre. Jamás puedo juzgar. Ahora, si estaba en un error, por eso me fue necesario volver a Él, hablar con Él, tener una comunión, volver nuevamente a mi Padre. Y volver nuevamente a mi Padre es buscarlo, y es buscar de una sola cosa. Aquí es donde entendemos el Salmo de David en el versículo 4 del Salmo 27. Volvamos a leer, por favor, Salmos 27, versículo 4. ¿Qué dice mi versión? Solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida, así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. O sea, el placer de estar con Él, de poder ingresar al templo sin ningún tapujo, sin ninguna restricción, sin ningún miedo, sin ninguna otra cosa. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida para poder contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Afirma la demanda que hace David hacia el Señor. Afirma la demanda que hace un hijo para con su padre, ¿cierto? Lo que nos dice la palabra de Dios en este caso muy particular es que nosotros tenemos que aprender a vivir.
Gálatas en el capítulo, se me va. Bueno, ahorita les digo específicamente lo que nos corresponde. Todo el libro de Gálatas nos habla que somos siervos, ¿cierto? Ya dejamos un dado de ser siervos y de ser esclavos. Gálatas dice que usted y yo dejamos de ser esclavos. Pero, en el buen sentido de la palabra, nosotros nos volvimos esclavos, ¿cierto? Pero esclavos del bien, que eso traducido o manejado correctamente somos hijos. El siervo no entra delante de la presencia de Dios como condición de hijo. El hijo entra con condición del hijo hacia el Padre. Y eso es lo que a nosotros nos debe de darnos la comodidad, no el acomodamiento, sino la comodidad de poder acurrucarme, de poder pedir permiso y acurrucarme en su pecho y disfrutar de su presencia y su compañía como hijo. Esto hace conscientemente la demanda de David, pero algunos creemos que simplemente somos nosotros los que vamos a arreglar nuestra vida, como un pliego de peticiones, que estábamos hablando del paro que tuvo en días anteriores aquí en la ciudad de Guayaquil respecto de los transportistas. Hay un pliego de peticiones, pero el pliego de peticiones, ¿qué pide? ¿Cuáles son las condiciones? Bendígame, dame, ponme, quítame, ayúdame, dame, multiplícame. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Cuando el Señor me prueba con lo más mínimo, salgo corriendo, me enojo con Él, me aparto de Él. Y usted dirá, no, y es que yo no me aparté, simplemente me hice a un lado para poder buscar a Dios. No, no puede hacerlo. Jamás podremos hacer eso. Si mientras usted estaba buscando a Dios, el enemigo estaba peleando con usted, ahora que usted no está buscando a Dios, es presa mucha más fácil de la crítica, de la murmuración, de lo que los demás dicen, de las razones de los demás, y usted va a decir, sí, es que tiene razón, ahora recuerdo, ahora pienso, ahora que lo pienso bien, sí, esto se dio aquí, esto se dio acá, esto se hizo aquí, esto se hizo allá, y entramos en una gran confusión. Y esa gran confusión, por ende, a nosotros nos aparta de la presencia de Dios. En Éxodo 33, hablando de la búsqueda de Dios, vemos que en este caso muy particular, el joven Josué, ¿cierto?, siempre estaba a los pies de Moisés. Y ya cuando Dios les llama por primera vez, le dice Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Pero después él le clama y le dice específicamente Josué, siervo de Dios. Y en este caso muy particular es donde nosotros necesitamos entender dónde estamos. Si estamos siendo siervos o si estamos siendo hijos. Si simplemente servimos a los intereses de una persona, a los intereses de mi persona, de mi corazón, de mi vida o de mi ser, o estoy sirviendo ya en este caso muy particular a Dios. Dice el versículo 11 de Éxodo 31 que quiero leer. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, o sea, del medio de la presencia de Dios. Nunca se aparta. Nosotros tenemos que aprender a vivir la búsqueda constante. Ahora, ¿cuáles son las razones que yo debo de tener para buscarlo? Las razones hay muchas, y la primera, lo que dice David, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la presencia de Dios, no importa cómo me encuentre, lo importante es que yo permanezca en la presencia del Señor, que yo esté allí. Pero en este caso muy particular, entonces tenemos que buscar a Dios, no por lo que Dios hace, no por lo que Dios diga, no por lo que Dios nos dé, o la dádiva que nos ha dado, sino simplemente por el hecho de que nos regaló perdón, vida y salvación. Y a usted y a mí nos perdonó, nos entregó vida y nos dio salvación también, a través de Jesucristo. Entonces, todo aquel que en Él cree, pues tiene vida eterna. Todo aquel que obedece y guarda los mandamientos que dio el Señor Jesucristo, pues estamos ahí conscientes, ¿cierto? Las razones. Más allá del poderío, más allá del poder financiero, más allá del poder, como en este caso muy particular, ¿cierto? Si leemos nosotros Crónicas
21, Samuel 24, estamos hablando de que David se alejó de Dios por un momento para hacer un censo de su poderío militar, un censo de su poderío que él veía como persona. Claro, todo ese poderío le entregó Dios, no nos olvidemos, porque Dios le entregó un reino y le dio muchísimo a David, le entregó demasiado, pero se le olvidó de que todo lo que él tenía no era gracias a su capacidad, gracias a su talento, a su trabajo, no, era porque Dios lo quiso y le entregó y lo puso sobre millones de hombres, y el ejército era muy grande, pero cometió un grave error, e inflamar su ego. Y ahí es donde nosotros estamos. La primera razón por la que nosotros tenemos que buscar a Dios es porque hemos fallado, porque hemos pecado contra Él, porque le hemos ofendido. Porque una cosa muy clara que esto tiene que ser es que el buscar a Dios implica consagración, como también el inquirir implica dedicación a la búsqueda de Dios constante. Y le hemos fallado porque no le hemos estado buscando a Dios, porque no le hemos sido fiel a Dios, porque en el pequeño o en la pequeña prueba salimos corriendo como cobardes, y es que así no son las cosas. Entonces, hijos de Dios, en este caso muy particular, nosotros tenemos que entender perfectamente lo que es una demanda y lo que es una consagración. A la luz del primer libro de Samuel, todo el capítulo 16, vemos que Dios envía a Samuel a la casa de Isaí y le dice que debe de ungir al nuevo rey de Israel. Y ustedes conocen la historia, y pasa el uno y pasa el otro, y dicen no hay más. Hasta el propio padre dice, no, es que no hay. Ya no tengo más hijos. ¿Seguro no tienes más hijos? No tengo. Estos son todos. Y de repente se le viene a Isaías, ya, falta el pequeño, falta el insignificante, David. Pero David es un niño, David es un pusilánime, David no sirve, él está cuidando las ovejas. Entonces, ¿qué dijo Samuel? Nadie se sienta a la mesa mientras David no llegue. Y una vez que David llegó, Dios lo consagra y lo consagra para siempre. Porque independientemente de la etapa en donde estemos viviendo, fue una etapa en donde el Señor le dijo y le llamó. Y el examen, Él lo pasó. La consagración que le entregó al derramar el aceite, el sumo sacerdote, sobre la vida de David, primeramente, la consagración es eterna. Segundo, la consagración es exclusiva y excluyente. Exclusiva porque solamente consagró a una persona para con Dios. Y excluyente, en este caso muy particular, porque le excluye de todo lo demás del mundo, de todo lo demás y de todos los demás. David dejó de ser el insignificante, el que no sirve, el que no pasa. Claro está, que usted conoce la historia de David. Para poder llegar al trono le tocó pasar un sinnúmero de situaciones. La pelea con Goliat, la pelea con el rey Saúl, que lo quisieron matar. Muchos le dieron la espalda, su propia familia. Tuvo que andar huyendo. Tuvo que comer de la caridad. Tuvo que hacer un sinnúmero de cosas. Y después, en este caso muy particular, ya Dios le da la oportunidad de, en este caso, subir al trono. Y el Señor le entregó absolutamente todo. Y ahí es donde nosotros entramos. La consagración es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque recordemos la parábola del hijo pródigo que dijo el padre: mi hijo había muerto y ahora ha resucitado. Estaba perdido y lo he encontrado. Es motivo de alegría, es motivo de gozo. Es una decisión personal, mi compromiso de mi parte, en la cual arranco la infelicidad y me apego a la bendición y la alegría que Dios tiene para conmigo, porque soy su hijo. También dice que la consagración es mi proyecto de vida. Es lo único que debe estar en mi vida. Ser consagrado, ser dedicado y agradar al Padre. La consagración es búsqueda de todos los días,
búsqueda de la palabra de Dios, no conforme a mi criterio, no conforme a lo que yo estoy viviendo en emociones y en razón de necedad, sino conforme a la palabra de Dios que Él quiere, porque Él me ha entregado. Y aquí en este caso muy particular también tenemos que preguntarnos, ¿a quién me consagro? ¿A quién me consagro yo? La consagración es a alguien y a una causa. Y me consagro en este caso muy particular a Dios, pero también me consagro a mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero recordemos que aparte de eso estoy consagrado al tabernáculo, o sea, al servicio. Es una sola. Dios, familia y tabernáculo vienen en una sola, no es por separado. No es por separado. Es la consagración, para entender, es a alguien y es a una causa. Y esa causa me lleva a consagrarme a Dios, que es el primero, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, al tabernáculo, que es el servicio. Esto es una sola. Lo que primero tengo que hacer yo es consagrarme a Dios y Él se encargará de mi familia, porque el Padre viene a darme la paternidad, y allí cuando yo estoy viviendo la paternidad, entonces entiendo y Él se encargará de realizar y tomar todo lo necesario para que mi vida esté delante de la presencia del Señor. Consagrarme a Dios no es otra cosa sino aprender a vivir con Él, disfrutar de Él, estar con Él, tomar de lo que Dios me regaló para estar delante de la presencia del Señor. Me consagro. Consagrar, en este caso recordemos así brevemente la historia de Saúl. Todo en cuanto Saúl conquistaba tenía que entregarle en ofrenda a Dios, no se podía quedar con absolutamente nada, a no ser lo contrario, que Dios le dé la orden, se quede con el botín, con tal cosa, sí, pero todo lo que se conquistaba o lo que se adquiría era para consagración a Dios. O sea, el fruto de mi trabajo no es mío, es de Dios, es de Dios. Mi consagración a mi familia, en este caso hablamos de la consagración a la familia, al matrimonio, ¿cierto? Y la pregunta del matrimonio es: ¿quién está conmigo? El pacto de consagración no es solamente mío, es de los dos, caminar los dos. A dónde vamos, tener el mismo sentido, el mismo ánimo, el mismo cariño. Sí, no podría ser algo de que solamente uno viene y el otro no, o que solamente uno hace y el otro no hace. No, los dos, somos los dos, y los dos vamos porque somos una sola carne. Caminamos, trabajamos, sufrimos, lloramos, gozamos, nos alegramos, somos los dos, porque en este caso muy particular no puedo dedicarme solamente a mi mujer es en un segundo plano, mi corazón le pertenece a Dios. Mi consagración primero es a Dios, luego a mi familia, a mi esposa y mis hijos, y por ende en tercer lugar al ministerio, o sea, al servicio en el tabernáculo. Y si usted piensa casarse porque simplemente quiere aprender a ser feliz, déjeme decirle que no lo va a hacer. Porque si usted no ha sido feliz viviendo en la paternidad de Dios como soltero, mucho menos va a poder vivir la paternidad de Dios siendo casado. No lo va a poder hacer. Entonces, piénselo bien, el pacto del matrimonio es algo muy sagrado y Dios nos dice en este caso muy particular. Y en la consagración al tabernáculo, pues el servicio, al estar listo y dispuesto en todo cuanto se disponga y todo cuanto tengamos que servir en el tabernáculo, a las mesas. Recuerden lo que pasaba, ¿cierto? En el Nuevo Testamento nos habla también de que estaban siendo descuidadas las viudas, entonces ahí los discípulos se pusieron de acuerdo y tomaron cierto discípulo para que se haga a cargo de lo que es estar encargado de las viudas, de las personas, de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Búsqueda a Dios para contemplar su hermosura. Es lo que nosotros necesitamos. Y David en este caso muy particular lo entendió, para contemplar su hermosura. Busco a Dios para inquirir, o sea, para conocerlo y entenderlo. Eso nos dice Esdras capítulo 7, 1-10. Pero para poder entender y poder terminar esta parte, busco a Dios para contemplar su hermosura, cuando nos dice el Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La hermosura de Dios, o sea, para vivir conforme Dios quiere. Yo como hijo necesito un pretexto
para estar con mi padre. No necesariamente, es mi padre y debo estar con él, es mi decisión de buscarle, de acercarme a él, de disfrutar con él. Se arrancan los formalismos, se arrancan las improvisaciones, simplemente de una manera genuina, espontánea, voy a la presencia de mi padre. Punto 1, la hermosura de su vida. Punto 2, para inquirir. ¿Qué implica eso, inquirir? Conocerlo y entender. Miremos lo que dice Esdras 7.1. Esdras 7.1 y dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando yo inquiero es estudiar, es profundizar, es consagrarme a la palabra de Dios para poder conocerlo, entenderlo y poder aplicar en este caso y hacer la voluntad que Dios quiere que yo haga para con él, ¿cierto? Busco a Dios para sacrificar y hacer los sacrificios de júbilo para con él. Entonces, en este caso muy particular, usted y yo estamos delante de la presencia de Dios para disfrutar lo que Dios quiere hacer de nosotros. Primero de la paternidad, ¿cierto? De su hermosura, tomando en cuenta, sí, que la consagración, en este caso muy particular, como lo veíamos, la consagración tiene que ser, ¿cierto? En este caso muy particular, la consagración, habíamos hablado de que es a alguien, a una causa en donde me consagro a Dios, a mi familia, que viene siendo mi esposa y mis hijos, y al tabernáculo, que implica el servicio. Y como implica el servicio, entonces estamos llamados. La hermosura para estar delante de él, ¿cierto? La hermosura para estar delante de él. Inquirir para conocerlo y entenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esa es la demanda de la vida. Poder tener la paternidad, la libertad de acercarse, de estar con él, para conocerlo, para entenderlo y para poder extender su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por cada uno de estos tus hijos. Tu bendición que viene desde lo alto para con nosotros, mi Dios de los cielos. Haz conforme tu voluntad, conforme tu gracia, y permite que cada uno de nosotros podamos disfrutar de eso tan especial que tú nos regalas. Esa paternidad única que rompe puertas, que rompe cadenas, que rompe cerrojos, formalidades, amado Señor, y tengo la plena libertad de acercarme a ti como Padre y disfrutar de esa hermosura, de conocerte, de hablar contigo, de poder estar contigo, Señor. No reclamando, no pidiendo un pliego de peticiones, no entregando un pliego de peticiones, Señor, de bendíceme, entrégame, dame, protégeme, sino más bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿De qué manera puedo ayudarte, oh Dios de los cielos, para contemplar la hermosura de tu santidad en cada uno de los habitantes de nuestra tierra? Señor, gracias porque tú has ido guardando y cuidando nuestras vidas. Has sido tú en medio de todo, Señor de los cielos. Padre, que tu bendición sea especial, que tu bendición sea única para con nosotros, que esa bendición clara, precisa y especial sea para con nuestra vida. Que tú nos permitas ingresar, que como hijos, amado Señor, recibimos el espíritu de la paternidad y como hijos te decimos, Abba Padre, el poder disfrutar de ti, del poder estar delante de tu presencia. Solicitamos entonces que en este tiempo tú tomes esta hermosa tierra de Guayaquil, nos bendigas a cada uno de tus discípulos, toca el corazón de cada uno de aquellos tus hijos, amado Señor, de los que estamos día a día intentando, Señor, acercarnos a ti, de ser mejores, porque el mundo hay mucho que ofrece y hay muchos distractores, amado Señor. De aquellos que estamos tercos, de aquellos que estamos necios, abre nuestro entendimiento y permítenos percibir y recibir de tu Santo Espíritu el discernimiento necesario para acercarnos a ti, mi Dios de los cielos. Volver mis ojos a ti, volver el de mi familia, de mis hijos, y poder estar delante de tu presencia, mi Dios de los cielos. Ahora bendice esta familia del CENTE, Señor, de la ICT. Bendice a Guayaquil, a la División Centro, a cada uno de los discípulos, amado Señor, con ello a cada uno de los ministerios y distritos. Y permite, Señor, que tu bendición sea constante y permanente. Hoy en nuestra reunión de acción de gracias, bendícenos, guárdanos, permite disfrutar sin miedo alguno con cada uno de nuestros hermanos, amado Señor, del poder acercarnos como hijos a ti, Padre bueno. Te pedimos entonces que nos bendigas, que seas tú con nosotros, mi Dios de los cielos. Ahora danos tu bendición en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Contigo nos quedamos, papá. Amén. Familia, muchísimas gracias, muy buenos días. Para el resto
de esta mañana. Recordemos que tenemos esta semana más y estaremos dándoles a conocer los nuevos tiempos respecto del mes de abril, Semana Santa y todo lo que nos viene hacia adelante. El día de mañana tenemos un tiempo especial, bueno, con cada uno de ustedes, ¿cierto? Y poder disfrutar de esto. Familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Podéis ir en paz, dicen por allí, pero yo me despido para que ustedes puedan también disfrutar de su tiempo. Dios los bendiga.